En este vídeo vamos a hablar acerca del sistema circulatorio. Hablaremos de las partes, que son los vasos sanguíneos, el corazón y la sangre. A continuación hablaremos de la circulación sanguínea y por último de la salud del sistema circulatorio sanguíneo. Vamos a empezar por las partes. El sistema circulatorio está formado por los vasos sanguíneos y el corazón, siendo el corazón el que transporta la sangre por todo el organismo. Vamos a comenzar por los vasos sanguíneos. Se diferencian tres vasos sanguíneos en función de su estructura y su función: las arterias, los capilares y las venas. Las arterias son los vasos sanguíneos que salen del corazón. Tienen paredes elásticas y resistentes, además de una potente capa muscular que permite regular la presión con la que sale la sangre del corazón. Las arterias están formadas por tres capas, siendo la capa muscular muy gruesa, ya que sus contracciones ayudan a impulsar la sangre. Las arterias, según se van alejando del corazón, se ramifican en otros vasos más finos y menos elásticos llamados arteriolas. Los capilares son vasos extremadamente finos, por eso se llama capilares por ser tan finos como cabellos, que surgen de las ramificaciones de las arteriolas y que llevan la sangre a todas las células del cuerpo. Su pared es muy fina, está formada por una sola capa de células planas llamada endotelio, que permite el paso de sustancias de la sangre hacia las células y de los desechos de estas células hacia la sangre. Los capilares llegan hasta todas las células de los órganos. Los capilares se unen entre sí para formar las vénulas, que se agrupan hasta formar las venas, que son los vasos sanguíneos que llevan la sangre al corazón. Su pared es más fina, ya que su capa muscular es menor, y también son menos resistentes que las arterias, ya que la sangre circula por ellas con menos presión. En cambio, tienen un mayor diámetro que las arterias porque su pared es distensible, o sea, con una mayor capacidad para acumular sangre. En su interior presentan unas válvulas llamadas válvulas venosas que impiden el retroceso de la sangre y favorecen su desplazamiento hacia el corazón. En el diagrama de la imagen siguiente vamos a ver esto que acabamos de decir hasta ahora. Vemos que desde el corazón los vasos que salen son las arterias, que estructuralmente son unos vasos muy gruesos con una capa muscular muy gordita, muy gruesa, ya que estos vasos tienen que resistir la presión con la que la sangre sale del corazón. Estas arterias se van ramificando en otros vasos más pequeños denominados arteriolas, que estas arteriolas ya veis que son más estrechas, y que las arteriolas a su vez se ramifican en capilares, y son estos capilares los encargados de llegar a las células de todo el organismo, y la función de estos es transportar a las células de todos los tejidos, de todos los órganos, oxígeno y nutrientes que consumirán estas células y producirán productos de desecho que serán recogidos de nuevo por los capilares. Estos capilares se irán reuniendo entre sí para generar las vénulas, y las vénulas se van uniendo entre sí para dar las venas, que son los vasos que llevan la sangre de vuelta hasta el corazón. Y en la foto siguiente lo que vemos es estructuralmente cómo son las paredes de cada uno de estos vasos, como la pared muscular, que es la intermedia de las arterias, es muy gruesa, como la de las venas no lo es tanto, y como los capilares están formados por una única capa de células. Para que la sangre pueda hacer su recorrido se requiere del corazón, que es el órgano encargado de impulsarla. El corazón es un órgano musculoso del tamaño de un puño que está situado entre los pulmones y con la parte inferior orientada hacia la izquierda. El corazón es un órgano musculoso hueco constituido por unas gruesas paredes de tejido muscular denominado miocardio, y su interior está tapizado por una capa de células denominadas endocardio, y por la parte exterior está recubierto por una doble membrana denominada pericardio. El corazón está dividido en 4 cavidades: 2 aurículas de paredes finas que reciben sangre de las venas y 2 ventrículos de paredes muy gruesas que expulsan la sangre por las arterias. La aurícula y el ventrículo derecho se comunican entre sí, al igual que la aurícula y el ventrículo de la parte izquierda, y es un tabique el que separa por completo las cavidades de la parte derecha de las cavidades de la parte izquierda. Las aurículas se comunican con los ventrículos a través de las válvulas auricoventriculares. La válvula auricoventricular del lado derecho se denomina válvula tricúspide y la válvula del lado izquierdo se denomina válvula mitral. En la base de las arterias, que las vemos aquí, ¿de acuerdo?, se encuentran las válvulas arteriales o sigmoideas que regulan la salida de sangre desde los ventrículos.
Las células que forman el corazón, como el resto de células de todo el organismo, también necesitan nutrientes y producen desechos, y son las arterias y venas coronarias las que aportan sangre necesaria hacia el músculo o al músculo cardíaco. Vamos a ver que son varios los vasos sanguíneos que entran o salen del corazón. Si nos fijamos en las venas que llegan a las aurículas, a la aurícula derecha llegan dos venas cavas procedentes de todo el cuerpo, una vena cava superior y una vena cava inferior. A la aurícula izquierda llegarán 4 venas pulmonares, 2 del pulmón derecho y 2 desde el pulmón izquierdo. Si nos fijamos en las arterias que salen de los ventrículos, del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, que se bifurca, y también saldrá del ventrículo izquierdo, sale la arteria aorta, que se ramificará para llevar sangre a todas las células del organismo. Continuamos con los movimientos cardíacos. El corazón actúa como una bomba que succiona sangre de las venas y la impulsa hacia las arterias mediante contracciones rítmicas que constituyen el latido cardíaco. En condiciones normales se producen entre 60 o 70, 100, 60, 70 y 100 pulsaciones por minuto, pero puede aumentar si se realiza ejercicio o en condiciones de estrés. El corazón bombea la sangre mediante movimientos de contracción que se denomina sístole y movimientos de relajación que se denominan diástole. Vamos a ver cada uno de estos movimientos. Comenzamos por la sístole auricular, que es lo que va a ocurrir ahora mismo en el diagrama que tenemos en el centro. Aquí, mirad. Las venas son los vasos sanguíneos que llevan la sangre hacia el corazón. Las venas cavas, que son las que tenemos aquí, lo que hacen es que llevan la sangre procedente de todas las células y llevan esta sangre a la aurícula derecha. Mientras que las venas pulmonares, que son estas dos y estas dos de aquí, o sea, estas 4, lo que hacen es que llevan la sangre recién oxigenada procedente de los pulmones hacia la aurícula izquierda. Las aurículas se van llenando a la vez procedente de las venas hasta que se llenan, y cuando se han llenado del todo se contraen a la vez y entonces se produce la sístole auricular. En esta sístole auricular lo que ocurre es que la sangre pasa de cada aurícula a su ventrículo correspondiente a través de las válvulas sigmoideas, las válvulas auricoventriculares, y es lo que estamos viendo que está ocurriendo. ¿Veis la flechita? Lo que está ocurriendo es que la sangre está pasando desde esta aurícula a su ventrículo a través de la válvula tricúspide y desde esta aurícula a su ventrículo a través de la válvula mitral. Después, cuando la sangre ha pasado a los ventrículos y los ventrículos están llenos, lo que tiene lugar es la sístole ventricular, o sea, una contracción de los ventrículos. Fijaros. Aquí. ¿Veis? En esta sístole ventricular lo que ocurre es que sale la sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, que es esta de aquí, y desde el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta. Al abrirse las válvulas sigmoideas, lo que hacen es que se abren estas y se cierran estas. El sonido que emiten al cerrarse estas células corresponde al primer pum del latido cardíaco, o sea, cuando se cierran estas válvulas de aquí, las auricoventriculares, corresponde al primer pum del latido cardíaco. Una vez que la sangre ha salido de los ventrículos, tiene lugar la diástole, o sea, la relajación general del músculo, y lo que ocurre es que la sangre procedente de las venas cavas y pulmonares vuelve a entrar en las aurículas, comenzando nuevamente el ciclo. La sangre que ha salido por los ventrículos no puede regresar porque se cierran estas válvulas, ¿de acuerdo? Y entonces al sonido de este cierre corresponde el segundo pum del corazón. Vamos a ver el ciclo completo. ¿Veis? Sístole auricular, sístole ventricular y diástole, todo seguido. Vamos a ver un poquito de la sangre. La sangre es un tejido conectivo líquido que circula por los vasos sanguíneos de todos los vertebrados. Es de color rojo porque los glóbulos rojos tienen hemoglobina, que es una proteína a la que se le une el oxígeno. Vamos a hablar también de la composición de la sangre. Una persona adulta tiene unos 5,5 litros de sangre, que está compuesta por, si nosotros centrifugamos la sangre, obtenemos esto que vemos aquí.
encima quedaría una fracción que es el plasma, que es un líquido amarillento formado por agua en la que se encuentran disueltas gran cantidad de sustancias como sales minerales, nutrientes, glucosa, aminoácidos, vitaminas, también sustancias de desecho y hormonas, y se encontraría debajo una fracción correspondiente a las células sanguíneas, que son de tres tipos. Una serían los glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos, se llaman de las tres formas, son las células más numerosas, tenemos unos 5 millones por milímetro cúbico de sangre. Estas células no tienen núcleo y contienen hemoglobina, que es un pigmento rojo que contiene hierro y va a transportar el oxígeno en sangre. Encima se encontraría una fracción en la que veríamos glóbulos blancos o leucocitos, saber que hay varios tipos de glóbulos blancos y que tienen función defensiva, que tenemos unos 6.000-7.000 glóbulos blancos por milímetros cúbicos de sangre, y también en esta fracción encontraríamos las plaquetas o trombocitos, que no son realmente células, sino fragmentos de células que intervienen en la coagulación de la sangre, impidiendo que se pierda sangre en cualquier hemorragia. Tenemos entre 200.000 y 300.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangre. Vamos a hablar de varias características de la circulación de la sangre. La circulación de la sangre tiene tres características. La circulación es doble, completa y cerrada. Que sea doble significa que existen dos circuitos, de tal manera que la sangre pasa dos veces por el corazón en cada vuelta. Existe una circulación menor, que es la que vemos aquí, en el que la sangre, el circuito menor lleva la sangre del corazón desde el ventrículo derecho, que lo vemos aquí, hacia los pulmones. Allí se va a oxigenar, deja el CO2 y vuelve por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda del corazón, y después entraríamos en la circulación mayor, en la que la sangre sale desde el ventrículo izquierdo por la aorta y llega a todas las células de todos los órganos. Desde los capilares cede el oxígeno y recoge los productos de desecho, los capilares se reúnen de nuevo en las vénulas y las vénulas se unen entre sí para dar venas, que son las que devuelven la sangre por las venas cavas hacia la aurícula derecha del corazón, y se volvería a iniciar el ciclo. Una segunda característica es que es completa, porque la sangre rica en oxígeno nunca se mezcla con la sangre pobre en oxígeno. Y la tercera característica es que esta circulación es cerrada, ya que la sangre viaja por los vasos sanguíneos sin salir de ellos, y son las sustancias que lleva la sangre las que pasan a los tejidos a través de la difusión. La sangre se carga de nutrientes en el hígado, al que los ha llevado la propia sangre desde el tubo digestivo, y se carga de oxígeno en los alveolos pulmonares. Por último, vamos a hablar de enfermedades que afectan al sistema circulatorio, y vamos a empezar por aquellas que afectan a la sangre. Una enfermedad que afecta a la sangre sería la anemia. La anemia se caracteriza por una baja concentración de hemoglobina y el número normal de glóbulos rojos. La anemia más común es la anemia ferropénica, que se debe a la escasez de hierro. Un síntoma de anemia es la fatiga, caída de pelo, se debilitan las uñas, etc. Una segunda enfermedad que afecta a la sangre es la leucemia. La leucemia es un tipo de cáncer que afecta a las células de la médula ósea que forman las células sanguíneas. Consiste en un aumento de glóbulos blancos defectuosos en sangre y en una disminución de la cantidad de glóbulos rojos y de plaquetas. La última enfermedad que vamos a ver que afecta a la sangre es la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad genética que afecta a la coagulación, ya que faltan unos factores de coagulación. Los hemofílicos, al carecer de alguno de estos factores, pueden sufrir hemorragias espontáneas. Vamos a ver también alguna enfermedad que afecta al corazón, y una de ellas serían las arritmias. Las arritmias son alteraciones del ritmo cardíaco. La frecuencia normal, ya hemos dicho antes, que oscila entre 60-70 pulsaciones hasta llegar a las 100 latidos por minuto. Si se acelera el ritmo, se habla de taquicardias, y si el ritmo es más lento, se habla de bradicardias. Los síntomas de las arritmias serían palpitaciones, dolor en el pecho, sensación de falta de aire, mareos, cansancio. Una segunda enfermedad serían los infartos de miocardio. Sucede cuando un coágulo tapona alguna arteria coronaria. Las células entonces del miocardio mueren, de modo que una parte del corazón deja de funcionar y la persona puede fallecer. El síntoma principal puede ser o suele ser
un fuerte dolor en el pecho que se extiende hacia el costado, el lado y el brazo izquierdo. La tercera enfermedad que vamos a ver es la angina de pecho. La angina de pecho es un dolor en el pecho de intensidad variable que ocasiona un riego insuficiente del miocardio. Se suele deber a un estrechamiento de las arterias coronarias y durante la angina de pecho no mueren las células del miocardio como ocurría con el infarto de miocardio. Por último, vamos a ver enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos y comenzamos por las varices. Las varices son dilataciones de las venas que se dan cuando las válvulas venosas no cierran bien. En este caso, la sangre comienza a acumularse en las venas y no retorna de forma eficiente al corazón. Las varices son frecuentes en las piernas, pero se encuentran también en el esófago, en la zona anal y ahí se llaman hemorroides, y se encuentran también en los testículos. Vamos a hablar también de la arteriosclerosis. Esta enfermedad se trata de un endurecimiento de las arterias y se produce cuando en el interior de los vasos se forman unas placas constituidas por colesterol y grasas. Las placas estrechan el área interior del vaso y hacen rugosas las paredes. Esto favorece la adhesión de las plaquetas a la pared y la formación de coágulos que pueden obstruir la arteria. La tercera enfermedad sería la trombosis. La trombosis consiste en la formación de trombos o coágulos que obstruyen los vasos sanguíneos, impidiendo la circulación de la sangre. Si el coágulo se desprende y viaja a otra zona del cuerpo a través de la sangre, estaríamos ante una embolia. Por último, hablaremos de los hábitos saludables. Uno de los hábitos saludables sería evitar la obesidad y el sobrepeso, que favorecen el depósito de colesterol en las arterias, y para ello es necesario llevar dietas saludables. Otro hábito saludable sería practicar regularmente ejercicio físico adecuado a nuestra edad, no fumar, puesto que el tabaco contiene sustancias como los alquitranes que se depositan en el aparato respiratorio y dificultan la oxigenación en la sangre, reducir también la ingesta de sal, pues su exceso en las comidas eleva la presión arterial, lo que aumenta el riesgo de alteraciones cardíacas e ictus, y por último, evitar el estrés, ya que aumenta el ritmo cardíaco y causa también daños en el corazón. Así como resumen, decir que el sistema circulatorio distribuye los nutrientes y el oxígeno a las células y que recoge los productos de desecho resultantes del metabolismo celular, llevándolos a los pulmones o a los órganos excretores que los eliminarán.